Hoy vamos a hablar de una de las series más interesantes que han salido del universo de Westeros, A Knight of the Seven Kingdoms, conocida en español como El Caballero de los Siete Reinos. Después de años de guerras, dragones y conspiraciones políticas en Game of Thrones y House of the Dragon, esta serie decide hacer algo diferente, contar una historia mucho más pequeña, más humana y más íntima, centrada en dos personajes que, aunque parecen insignificantes en la historia del reino, terminarán teniendo un impacto enorme. Para entender esta historia hay que saber dónde estamos en la línea temporal. La serie está basada en las novelas cortas de George Martin, conocidas como Tales of Dunk and Egg. La historia ocurre aproximadamente 90 años antes de los eventos de Game of Thrones. En ese momento, los Targaryen siguen gobernando Westeros. Los dragones ya han desaparecido. El reino vive una relativa paz, pero las tensiones siguen existiendo. En lugar de centrarse en grandes guerras o intrigas de la corte, la serie sigue a dos viajeros recorriendo el reino. Y ahí empieza lo interesante. Nuestro protagonista es Sir Duncan el Alto, conocido como Dunk. Dunk es un caballero muy particular. No proviene de una familia noble, no tiene linaje, no tiene tierras. De hecho, fue huérfano. Su madre lo abandonó cuando era niño y creció en las calles. Su única oportunidad de sobrevivir fue convertirse en escudero de un caballero retirado. Ese caballero lo entrenó, pero nunca fue famoso ni poderoso. Cuando ese caballero muere, Dunk decide hacer algo muy arriesgado: convertirse en caballero por su cuenta. Esto lo convierte en lo que en Westeros se conoce como Hedge Knight, un caballero errante que viaja buscando torneos o trabajos. Pero Dunk tiene algo que lo diferencia del resto: es noble de corazón, es ingenuo, a veces demasiado. Y eso hace que algunas personas se aprovechen de él, pero también hace que encuentre amistades verdaderas. El segundo personaje es Egg, un niño que insiste en convertirse en escudero de Dunk. Pero hay un detalle importante: Egg no es un niño cualquiera. En realidad es Aegon Targaryen, un príncipe que decidió esconder su identidad. Su relación con Dunk es el corazón de la serie, porque mientras Dunk quiere convertirse en un gran caballero, Egg está aprendiendo cómo funciona realmente el reino que algún día podría gobernar. Algo que la serie deja claro es que los Targaryen siempre parecen estar rodeados de tragedia. Su estética lo refleja perfectamente: colores oscuros, símbolos de poder, pero también una sensación constante de fatalidad. Esto lo vemos especialmente en personajes como Aerion Targaryen, uno de los miembros más crueles y sádicos de la familia. Aerion representa lo peor de la nobleza: arrogancia, violencia, abuso de poder, y será justamente él quien provoque el gran conflicto de la temporada. Uno de los momentos más importantes de la historia ocurre en un gran torneo de caballería. Dunk quiere participar, pero hay un problema. Para entrar al torneo, un caballero reconocido debe aprobarte. Aquí aparece uno de los personajes más respetados del reino, Baelor el Bueno. Baelor decide confiar en Dunk. Esto permite que nuestro protagonista entre al torneo y demuestre qué tan fuerte y valiente es realmente. Pero todo cambia cuando Dunk entra en conflicto con Aerion, y eso termina provocando uno de los eventos más famosos del lore de Westeros: el Juicio de Siete. Un combate donde 7 caballeros luchan contra otros 7 para decidir la justicia. Aquí Dunk literalmente peleará por su vida. Otro personaje interesante es Daeron, el hermano mayor de Egg. Daeron es un personaje trágico, es alcohólico, sabe que no es el heredero ideal, y por eso tiene un deseo muy claro: que su hermano Egg sea mejor que todos los Targaryen que vinieron antes. También conocemos a Maekar, el padre de Egg, un hombre duro, rígido y orgulloso. Cuando descubre que su hijo quiere ser escudero de Dunk, acepta, pero con una condición: que permanezcan cerca de la familia real. Pero Dunk toma otra decisión, porque entiende algo muy importante. Dunk llega a una conclusión muy interesante sobre el reino: el poder cambia a las personas. El reino está lleno de avaricia, ambición, poder, lujuria, y esa combinación puede corromper a cualquiera. Dunk cree que Egg no debería aprender de ese mundo. Por eso decide llevarlo a viajar, para que aprenda cómo vive realmente la gente del reino. Y ese viaje es, en realidad, el corazón de la historia.
Una de las decisiones más inteligentes de la serie fue cambiar el tono respecto a otras series del universo. Mientras Game of Thrones era una historia épica de política y guerra, esta serie es una historia de aventura medieval. Tiene un estilo más cercano a relatos de caballería, cuentos clásicos, historias de viaje. La dirección se enfoca mucho en los diálogos, desarrollo de personajes, relaciones humanas. Es una serie mucho más personal. A pesar de ser una historia más pequeña, la producción sigue teniendo el sello de HBO. El diseño de producción mantiene la estética del universo de Westeros. Castillos monumentales, torneos medievales, aldeas rurales, caminos polvorientos del reino. Pero a diferencia de otras series, aquí vemos mucho más del mundo cotidiano. Granjas, posadas, mercados, carreteras. El reino se siente más vívido y real. El vestuario sigue una línea muy coherente con la saga. Cada casa noble tiene una identidad visual clara. Los Targaryen, por ejemplo. Ellos tienen unos tonos oscuros, armaduras elegantes, símbolos de dragón, mientras que Dunk tiene una estética mucho más simple. Su armadura refleja perfectamente quién es. Un caballero sin riqueza, golpeada, reparada, imperfecta, pero funcional. La fotografía mantiene el estilo naturalista que ya es característico del universo. Predominan iluminación natural, paisajes abiertos, tonos fríos. Esto ayuda a reforzar la sensación de realismo medieval. Muchos planos también enfatizan la altura de Dunk, mostrando constantemente su figura imponente. El diseño sonoro se enfoca en crear atmósferas, ruido de armaduras, caballos, mercados, viento en los campos. Todo esto ayuda a que Westeros se sienta vivo. La música sigue la tradición musical del universo, heredera del estilo creado por Ramin Djawadi, pero aquí es más íntima, menos épica, más emocional. La serie tuvo una recepción bastante positiva. En sitios de crítica acumuló más del 90% de aprobación, convirtiéndose en una de las temporadas mejor calificadas del universo. Además, el estreno tuvo un gran impacto. En sus primeros días alcanzó 6.7 millones de espectadores, colocándose entre los mayores estrenos en historia de HBO Max. Con el paso de los episodios, la audiencia creció hasta promediar alrededor de 14 millones por episodio en Estados Unidos y 26 millones a nivel mundial. Esto confirmó que el interés por Westeros sigue siendo enorme. El Caballero de los Siete Reinos demuestra algo muy interesante. El mundo de Westeros no necesita dragones ni grandes guerras para ser fascinante. A veces basta con dos viajeros en el camino, un caballero que quiere ser mejor y un príncipe que está aprendiendo qué significa gobernar, porque en el fondo, esta historia no trata sobre el poder, trata sobre qué significa ser un verdadero caballero.